El técnico de San Lorenzo de Almagro, Néstor Raúl Gorosito, ha dicho en diversas oportunidades que necesita tiempo para poder trabajar. Por eso me parecía prudente hacer un análisis de los 7 partidos que lleva disputados San Lorenzo bajo la conducción del Pipo y compararlos con los primeros 7 partidos del ciclo de Gustavo Álvarez. Para eso miré 12 variables del juego: la posición en el campo, los pases hacia atrás, los pases en campo ajeno, los goles esperados, las asistencias esperadas, entre otras cosas. Cabe recordar que los primeros 7 partidos de Álvarez fueron 3 victorias, 4 empates y 0 derrotas. En el caso del Pipo Grosito, recordemos que lleva solamente 2 partidos ganados, un empate y 4 perdidos. Pero bueno, más allá de eso, me parecía muy importante ver el tema de las diversas variables del juego en el promedio y en el acumulado, pero también en lo que es cómo va cambiando la variable en el tiempo, es decir, partido a partido, para poder hacer una gráfica de tendencia y ver los destinos de San Lorenzo hacia dónde va. Y eso compararlo justamente con la línea de tendencia de los primeros 7 partidos de la era Álvarez. Por eso vamos ya mismo a ver eso, que me resulta muy interesante para compartir con todos ustedes. Primero, antes que nada, lo que hay que decir es que el técnico Gustavo Álvarez, no sé si se acuerdan, pero 2 días después de haber agarrado el plantel, formó una línea de 3 debutando en la cancha de Deportivo Riestra, donde ese día eran Romaña, Guzmán Corujo y el Negro Herrera. O si no recuerdo mal. Y por la banda derecha lo tenía al Goyo mucho más adelantado, y ese día también estuvo Teo Rodríguez Pagano. Eso ya daba un indicio de qué tipo de esquema de juego quería plantar el técnico Gustavo Álvarez. Es cierto también que en el retroceso, quizás en el segundo partido, ya había cambiado los intérpretes. Si bien lo mantenía como central a Romaña, los stoppers en ese caso, bueno, eran Herrera y el chico Montenegro. Quizás uno podía llegar a decir con algunas falencias en el retroceso. Pero si vamos ya directamente a ver lo que son las variables, las 12 variables de juego que analicé, que me parecen sumamente interesantes, fíjense, este es un gráfico de radar. Ahora vamos a ver las líneas de tendencia que me resultan incluso más interesantes. Pero fíjense, por ejemplo, la altura del bloque del equipo del Pipo Grosito y del equipo de Gustavo Álvarez. Está un poquitito por encima cómo se paraba el equipo de Gustavo Álvarez respecto de justamente el actual del Pipo Grosito, ¿no? Un poco más arriba. Si miramos los recuperos en el último tercio del campo, en esa variable está bastante más por encima el equipo de Gustavo Álvarez. En este caso, no lo mencioné, pero Gustavo Álvarez es el radar verde, el radar verde claro, verde agua, contra el radar del Pipo Grosito, que es en naranja. Si nos fijamos en lo que son justamente los pases en campo rival, que son las variables que están acá abajo: pases en campo rival acá y pases en el último tercio, justamente la gráfica del técnico Gustavo Álvarez está por encima. Eso nos da un indicio de que el equipo de Gustavo Álvarez se paraba más adelante en el campo y tenía más chances justamente de recuperar pelotas en el último tercio y de hacer pases justamente en el último tercio del campo. Lo mismo en cuanto a lo que es el porcentaje de pases en el campo rival. Si miramos otras variables que están en relación con los valores esperados, que también son interesantes y que están muy en boga hace ya unos cuantos años. Fíjense lo que son los goles esperados, ¿no? Acá arriba a la derecha. El equipo de Gustavo Álvarez, en principio, uno puede decir que uno iba a esperar del equipo de Gustavo Álvarez que haga más goles respecto de justamente la línea naranja que está acá abajo, que es la del equipo de Néstor Raúl Gorosito. Otra cuestión es justamente el hecho de las asistencias esperadas, ¿no? ¿Cuántas asistencias esperadas, cuántas asistencias uno espera respecto de un equipo y respecto del otro? Bueno, otra vez la variable en ese caso está a favor del equipo de Gustavo Álvarez, ¿no? Una cosa que no mencioné respecto de los pases, que también me resultaba muy interesante para analizar, y es otra variable en el juego importante, porque muchas veces vemos o hemos visto San Lorenzo jugando local que se repiten mucho los pases hacia atrás, ¿no? Y no progresan en el campo.
que también es un indicativo claro, ¿no? De si un equipo trabaja en la semana o no. Si vos tenés un equipo que sale el domingo a la cancha y te tira todos pases para atrás, y un poco habla también de el trabajo que ese equipo está llevando. Pero de vuelta, estos son promedios. Ahora vamos a ver las líneas de tendencia que me resultan incluso más interesantes. Pero fíjense, los pases hacia atrás, en este caso, la curva que sobresale es justamente la del Pipo Grosito. Es decir, que el equipo del Pipo Grosito, en ese caso, en comparación con el equipo de Álvarez, tiene más pases hacia atrás que ese equipo de Gustavo Álvarez, ¿no? Este, pero bueno, eso de vuelta es en el acumulado. Vamos a ver las líneas de tendencia que me resultan bastante más interesantes. Les pido me hagan el aguante acá, porque la verdad que estos gráficos estáticos, para hacerlos en un video de YouTube, se vuelve un poco más complejo, ¿no? Em, pero bueno, fíjense lo que es la altura del bloque, ¿no? La altura del bloque, dónde se para el equipo, o mejor dicho, dónde se paraba el equipo de Gustavo Álvarez y dónde se para el equipo de el Pipo Grosito. Acá esto es bastante interesante para ver. Fíjense primero que nada, bueno, la línea de Álvarez es de vuelta, la verde agua, la que está arriba, y la naranja es la del Pipo. Lo más interesante para ver así a simple vista es el delta que hay, ¿no? Hay un delta en toda la curva, ¿no? Pero más allá de eso, fíjense, había una pequeña, si se quiere, pendiente positiva en la curva de Álvarez, es decir, una pendiente positiva, lo que estoy queriendo decir es que en el tiempo esa curva va a ir hacia arriba, es decir, la altura del bloque va a ir creciendo, o sea, el equipo se va a ir parando más adelante, o esa es la tendencia respecto del equipo de Gustavo Álvarez. Y de vuelta, eso se lo puede atribuir a que en la semana uno podía llegar a encontrar o puede llegar a atribuírselo a que hay trabajo y que hace que el equipo justamente vaya en esa dirección, ¿no? En el caso del Pipo Grosito, si se fijan, bueno, son todos los valores naranjas, ¿no? Los valores naranjas que es lo que hacen es justamente la línea de tendencia. Están bastante por debajo, ¿no? En cada partido, ¿no? Con lo cual, bueno, habla de que el equipo del Pipo Grosito en principio se para, no con un bloque tan... se ve en los partidos, ¿no? Se ve en los partidos, pero es más fácil cuando uno lo pone con datos, porque realmente los datos son los que después, en última instancia, son los que contrastan, digamos, con cualquier otra opinión que pueda llegar a haber. Vamos ya con otra variable, con otra variable, ¿no? Que es en este caso los pases en campo propio. Esto también me resultaba interesante, como lo mencionaba recién. Fíjense otra vez, ¿no? El delta, ¿no? El delta entre las dos curvas. En cuanto a estos son valores absolutos, ¿no? Por partido. Fíjense que los valores absolutos por partido en el caso de Gustavo Álvarez estaban bastante más por debajo, salvo este acá, que quizás uno podría llegar a decir que es un outlier o uno que se sale del promedio, ¿no? Pero de vuelta, en última instancia, acá lo más interesante para ver es el delta tan grande que hay respecto de, otra vez, los pases para atrás que da un equipo. Pero si bien la curva, uno podría llegar a decir que si bien la curva tiene una pendiente negativa y está yendo hacia abajo, claramente había una distancia bastante, el delta este es bastante importante respecto de el equipo o lo que mostraba el equipo de Gustavo Álvarez en su momento, ¿no? Si vamos a la otra variable, que son justamente los pases en campo rival, en este caso, si uno quiere, son curvas que están bastante parecidas, las dos tienen tendencia pendiente positiva. De vuelta, pendiente positiva es que en este caso, justamente como son pases en campo rival, si uno lo proyecta en el tiempo, tanto el equipo del Pipo Grosito como el equipo de Gustavo Álvarez son equipos que proponen tener más pases en campo rival, ¿no? Quizás la pendiente positiva del equipo de Gustavo Álvarez es un poco más, porque en algún punto estas dos líneas pareciera que se van a juntar en el tiempo, ¿no? Por eso quizás la pendiente en este caso del Pipo Grosito, del equipo del Pipo Grosito, le da que pueda juntar más pases en campo rival en el tiempo. En cuanto a los goles esperados, esto quizás es una mala noticia, porque fíjense la pendiente negativa de la línea naranja, de vuelta, que es la del Pipo Grosito, tiene una pendiente negativa. Es decir, los goles esperados del equipo Grosito va decayendo. O sea, no se ve un progreso en el tiempo respecto de los goles esperados de este equipo. Todo lo contrario, sino que en el tiempo uno va a esperar que disminuya la cantidad de goles esperados en el equipo del Pipo Grosito. Si vamos a otra variable, que es los goles esperados respecto de los tiros que van al arco, fíjense que en este caso la pendiente positivas son en las dos líneas de tendencia. Sin embargo, quizás uno podría llegar a decir que en este caso la del Pipo Grosito está un poco por encima. No hay un delta.
pero también si uno mira los puntos, los valores, ¿no? Aislados, fíjense que acá tenemos que es el partido con Unión del Pipo Gorosito, que está bastante por encima de la media del resto de los puntos, con lo cual si uno saca, yo lo hice, de hecho, lo saqué del análisis este punto, no es en este gráfico, pero lo saqué y la curva le da así, con lo cual, al Pipo Grosito, ¿no? Con lo cual uno podría decir que si bien los tiros esperados, los goles respecto a los tiros que van al arco, los goles esperados respecto a los tiros que van al arco, le da una pendiente positiva, le da justamente porque ese partido con Unión le da un valor bastante alto, ¿no? Con lo cual tampoco es muy alentador. Después respecto de justamente las asistencias esperadas, fíjense en este caso la pendiente negativa de vuelta en la curva del Pipo Grosito. Las pendientes negativas de vuelta lo que dicen es justamente que lo que vamos a ver en el tiempo no es algo mejor, sino algo peor, ¿no? Que quizás es lo menos alentador. Los pases en el último tercio, justamente lo veíamos en el promedio, el equipo de Álvarez tenía mejor promedio, pero también fíjense lo que son los valores, ¿no? Y la curva de vuelta, la curva en este caso, cuando uno mira las dos curvas, si bien el delta no es muy grande, ¿no? Y acá incluso están al mismo valor, la curva del Pipo Grosito es una pendiente negativa y la de Álvarez una pendiente positiva, ¿no? Con lo cual, de vuelta, no pareciera ser muy alentador los destinos a los que está yendo San Lorenzo de Almagro o este equipo de San Lorenzo de Almagro, ¿no? Espero que estas líneas de tendencia con el tiempo y con trabajo, que es lo que le está pidiendo todo el pueblo azulgrana al Pipo Grosito, empiece a revertirla, ¿no? Comience a revertirlas. Después, quizás esta otra gráfica me resultaba también interesante, que es los pases hacia atrás, que también irritan mucho cuando uno está mirando el partido, ¿no? Fíjense qué grande que es el delta, ¿no? De vuelta, la curva naranja es la del Pipo y la curva verde agua es la de... si bien las dos tienen pendiente negativa, es decir, que estaban reduciendo la cantidad de pases hacia atrás o van reduciendo la cantidad de pases hacia atrás partido a partido en el tiempo, la de Gustavo Álvarez era mucho menor ya desde el inicio, ¿no? Pero bueno, eso en cuanto a los pases hacia atrás. Después hice un análisis en cuanto a la calidad de los tiros del equipo, ¿no? Del equipo de Gustavo Álvarez y la calidad de los tiros del equipo de El Pipo Grosito, que ahora enseguida lo vamos a ver. Vamos a ver primero los del los de Gustavo Álvarez. Primero que nada, hizo 6 goles en las primeras 7 fechas. Ya ahí hay una diferencia muy grande, ¿no? 6 goles contra solamente 4 el equipo del Pipo Grosito. Después, fíjense el patrón de tiros, ¿no? Bueno, en este caso uno puede ver el patrón de tiros fuera del área. Rodrigo Osmendi es el jugador que más pateó al arco en esos primeros 7 partidos, seguido por Facundo Uli. Eso era algo de lo que uno sacaba pecho, si se quiere, el chico de San Lorenzo teniendo más chances de llegar al arco y sacar tiros. Pero de vuelta, lo que me interesa también para ver es el patrón de tiros. Y el número absoluto, que no lo mencioné, 24 tiros en esos primeros 7 partidos para el equipo de Gustavo Álvarez. Y después si uno lo contrasta, fíjense, con el patrón de tiros del equipo del Pipo Grosito, bueno, 25 en valor absoluto, solamente uno más. Ausmendi se repite como el máximo shoteador, sin embargo, solamente con 7 y no 10. Y los tiros, fíjense, bueno, 4 goles, como decíamos, ¿no? Son las pelotas rojas que están ahí. Y fíjense, la mayoría de los tiros adentro del área, ¿no? Más allá de que tiene un tiro más este equipo del Pipo Grosito. Pero la calidad de los tiros, cuando uno mira los goles esperados, los XG, los que van a un target, los goles esperados, los tiros que van a un target y la calidad de esos XG es mucho menor respecto de el equipo de Gustavo Álvarez, ¿no? Que era un poco lo que veíamos también en el gráfico original. Bueno, hasta ahí en cuanto a los datos. La conclusión general es un video que se hizo un poco largo. Les agradezco un montón a todos los que llegaron acá hasta el final. Pero en realidad esto lo hago quizás con la idea de justamente ver los destinos de este equipo hacia dónde van, ¿no? Desde los datos, porque es algo que el biribiri, como decimos, y como lo he escuchado en varios lados, se lo escuchaba a mi amigo Brian, el biribiri, no, esto no es biribiri, estos son datos que uno los puede poner sobre la mesa, los lee y dice, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde van los destinos de este equipo de San Lorenzo de Almagro?
que preocupa y mucho, ¿no? Las líneas de tendencia de algunas variables, 12 variables que analicé en este video respecto del juego, la verdad me preocupan porque espero que cambie, ¿no? Que cambie, que el Pipo Grosito encuentre trabajo, que le pueda dar trabajo. Ahora tuvo unos cuantos días para trabajar. Espero que cambie, ¿no? Que de a poquito empiece a torcer esas líneas de tendencia que estamos viendo. Probablemente sea muy interesante hacer un video más adelante para ver si esas líneas de tendencia han cambiado, si es que no le dan un voleo antes, ¿no? Al Pipo Grosito, porque ahora se le viene Instituto, que es un partido durísimo, se le viene Independiente, se le viene Boca, todos partidos durísimos para este San Lorenzo. Y si no muestra algo de trabajo, la verdad que la línea de tendencia quedará trunca ahí, como pasó con Gustavo Álvarez, que quedó trunca porque también lo volaron, porque justamente le dieron pelota a los representantes como Pascual Lescano cuando el tipo quería volar justamente a los paquetones que tenía y que siguen hoy en día jugando en San Lorenzo, ¿no? En la primera de San Lorenzo. Por eso uno de este lado a veces se enoja cuando pasan ciertas cosas, ¿no? Respecto de la dirigencia o de algunos comunicadores también cuando salen a comunicar algunas cosas, ¿no? Aguante San Lorenzo de Almagro. Hasta acá el video. Si les gustó, déjenme algún comentario. ¿Qué les parece, no? ¿Qué les parece este tipo de análisis? Ojalá que de vuelta San Lorenzo consiga encontrar un equipo. Aguante Ciclón. Nos vemos en el próximo video.